Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y en este espacio, que es un espacio de crecimiento, es un espacio de reflexión, quisiera comenzar una nueva serie que se titula El valor del autoconocimiento en la vida del líder y tiene que ver con el tema de la autoconciencia, del autoconocimiento como una de las competencias más importantes en la vida del líder. Y quisiera iniciar con dos pensamientos o frases emblemáticas. Una de John Wishmore, un antiguo y conocido coach de vida. John Wishmore decía: solo soy capaz de controlar aquello de lo que soy consciente. De lo que no soy consciente me controla a mí. Y termina diciendo: la conciencia me habilita, la conciencia me capacita. Y decía el filósofo griego Sócrates: una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Y con ello quería significar la importancia de ser consciente, de examinarse a sí mismo y examinar el impacto que se produce sobre los demás, como la vía para mantener una actitud de aprendizaje y crecimiento. Y esto supone una mente despierta, capaz de saber qué está pasando con su vida y como consecuencia vivir más plenamente, porque se estaría viviendo con intencionalidad, con propósito. Yo diría que el líder, para ser efectivo, necesita madurar en la conciencia de su propia interioridad. Vale decir, tomar contacto con su realidad interior, con sus emociones, necesidades, mapas, vocaciones, personalidad, sentido de propósito, nivel de autoestima, talento, etc. Y es precisamente esa comprensión que tiene de sí mismo lo que le faculta para hacer un contacto más nutritivo con él mismo y con el entorno que le rodea, lo que le faculta para crecer, hacer con eficacia. Yo diría que esa es la base para su efectividad intrapersonal y también interpersonal, como persona y como líder. De modo que la clave para gestionar a otros como líder de manera efectiva es manejarse primero a uno mismo, porque el liderazgo comienza primero por uno. Y cuanto uno más se conoce a sí mismo, mejor se puede desempeñar, mejor se puede relacionar con los demás, desde ya una posición entonces de confianza, competencia, fortaleza y seguridad que me da el tener conciencia de mí mismo. El autoconocimiento es la base para el desarrollo personal y el desempeño efectivo como líder. Al fin y al cabo, la vida interior es el sustento de la vida que desplegamos externamente: trabajo, relaciones, emprendimiento, etc. Y a propósito de eso, decía el psicólogo Manuel Barroso: la verdad es la vida interior, que se proyecta en la calidad de la gestión. Y esa verdad que hace referencia a Barroso es personal y exclusiva de cada persona, propia de su realidad interna, de su yo interno, que tiene que ver con sus propias necesidades y emociones que buscan expresarse, con los sueños y expectativas que afloran en una visión personal, con las experiencias, procesos y aprendizajes que le confieren su identidad, con los valores que guían sus actuaciones, con los talentos y las habilidades naturales que le dan su competencia para el desempeño. Y en la medida entonces que la persona toma contacto con todos estos elementos que forman parte de su vida interior y los conoce y comprende mejor, entonces se habilita más para el ejercicio efectivo de sus diferentes roles. Al respecto termina diciendo Manuel Barroso: la efectividad es una disposición interior para hacer las cosas con la conciencia de la propia verdad. Una fuerza interna orientada hacia la transformación, competencia, la autoestima, que le permite al individuo llegar a donde quiere llegar, hacer las cosas que quiere hacer. De modo que la gerencia no comienza por afuera, sino comienza por el mundo interior del líder. No por el no contacto consigo mismo, sino por el contacto consigo mismo, con sus necesidades, con su potencialidad. Y la gerencia que no comienza por sí mismo termina siendo no solo inefectiva, sino perjudicial y aún peligrosa. Lideramos pues desde la autoconciencia. La plataforma sobre la que ejercemos como líderes no son pues las técnicas o metodologías que podamos utilizar, ni el conocimiento teórico que podamos haber adquirido sobre el liderazgo en las universidades, en las academias, sin desdeñar su valor y utilidad.
ejercemos liderazgo desde el poder y la comprensión del yo mismo y su desarrollo. Por eso acertadamente decía el consultor Peter Singer, la calidad de nuestro liderazgo depende de la calidad de nuestra conciencia. Una cosa pues es el conocimiento teórico sobre el liderazgo y la gerencia, y otra es el conocimiento de mí mismo ejerciendo liderazgo a otro, el cómo me vivencio con mi estilo de liderar. Y para eso tengo que tener conciencia de cómo me estoy desempeñando. En el ejercicio del liderazgo efectivo pesa más la conciencia de sí mismo en el desempeño de un rol, la forma como la persona se experiencia y reconoce a sí mismo en su propia realidad funcionando como líder, que toda la formación académica y modelos teóricos aprendidos en el liderazgo. Porque es la comprensión de la realidad interna lo que le da a la persona la medida de cambio personal necesario para mejorar como líder. Y es desde la reflexión y comprensión de mí mismo que despliego con efectividad todo mi potencial. Así que mi percepción y mi propia reflexión acerca de mi potencial personal son fundamentales para la efectividad, así como el entendimiento que tengo de mis propias fortalezas y debilidades ejerciendo liderazgo, porque es desde la conciencia sobre cómo gestiono mis emociones que puedo, por ejemplo, ser un líder resonante. Solo desde el conocimiento de los talentos y habilidades naturales es que puedo fortalecer mi desempeño y saber con qué recursos cuento. La conciencia de las necesidades también es la que me habilita para crecer y ser coherente. Y es que la persona no puede apropiarse de nada, sino de aquello que tiene concienciado. Y al respecto dice John Wismund, el autoconocimiento es el que faculta para crecer, cambiar, desarrollar, asumir responsabilidad. Y por eso termina diciendo, la conciencia conduce a la habilidad, la conciencia me habilita. Yo diría que el autoconocimiento, autoconciencia termina siendo más valioso que la inteligencia, que los talentos y que muchos otros atributos personales. Ahora, ese conocimiento de mí mismo solo lo puedo aprender por mí mismo. La comprensión de mí mismo no lo puedo tomar prestado de algún libro, ni recibir por transferencia de otra persona, ni por enseñanza de otro, ni siquiera tampoco se lo puedo endosar a otro. Al fin y al cabo, como decía Nietzsche, uno se experiencia solo a sí mismo. Ahora, ser consciente de uno mismo es una elección personal, no es una condición automática. Vivir con conciencia no es algo automático, más bien es una elección en cada momento de la vida, aquí y ahora. Por eso termina diciendo el psicólogo Nathanael Branden, tenemos libertad de obrar en pro de la ampliación o limitación de la conciencia. Podemos aspirar a ver más, a ver menos. Podemos desear saber más o saber menos. Podemos vivir conscientemente o semi-inconscientemente, que para los fines prácticos es vivir de manera inconsciente. Este es en definitiva el significado del libre albedrío. El líder, como toda persona, pues necesita crecer en este autoconocimiento, en esa verdad de sí mismo, única, inclusiva, intransferible, propia de cada ser humano, para saber entonces con qué recursos cuenta, para saber lo que verdaderamente le motiva, para sentirse cómodo y confiado cuando desempeña un rol, para tener un claro sentido de propósito hacia dónde orienta sus acciones, para saber qué cambio necesitas hacer en un momento determinado, dependiendo de las circunstancias y del entorno. Y yo cerraría con algunas preguntas de reflexión. ¿Eres consciente de tu potencial, de tus talentos, habilidades, vocación, personalidad? ¿Cuál es el grado de autoconocimiento que tienes de tus hábitos, gestión emocional propia, mapas, paradigmas, desempeño personal? Hasta el próximo